Señor Ministro de Justicia Wilson Ruiz, muy buen día. Buen día, Florencio. Ministro, ¿ya se va a comenzar a fumigar los cultivos ilícitos con glifosato? El decreto que hemos firmado, el señor Presidente de la República y todos los ministros, es un preámbulo, como un abrebocas para lo que se vendrá más adelante, como será la expresión aérea en Colombia. ¿Cuánto tiempo se demorará esta fumigación? Bueno, si nosotros estamos hablando de que son 162 hectáreas por día con aspersión aérea, nos daría aproximadamente unas 50.000 hectáreas a 60.000 hectáreas por año con la aspersión aérea. Por eso es tan eficiente y nunca puede compararse con la aspersión terrestre o manual. ¿Dónde se va a fumigar? Eso, digamos, hoy en día se maneja mucho lo que es la aspersión con precisión. Es decir, se van a fumigar todas aquellas partes donde hay hojas de coca, que finalmente lo que ocasiona tanto daños a todos los colombianos. ¿Qué falta para empezar a fumigar? Hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 236 del 2017, y un auto interlocutorio 387 del 2019 de la misma Corte Constitucional, en el cual, para poder yo como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, debo contar tanto con el concepto de la Autoridad Nacional Ambiental como es el ANLA y del Instituto Nacional de Salud, es decir, que no genere ningún impacto en materia ambiental ni que genere un daño en la salud de los colombianos. Ya con esos conceptos, cuando yo los tenga, inmediatamente procedería a citar a todos los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes. Ministro, muchos de los opositores de la fumigación dicen que el glifosato es dañino para la salud y para el medio ambiente. Lo que pasa es que sobre eso la discusión es muy amplia, porque no hay unos antecedentes de fondo en el cual determinen que el glifosato es dañino para la salud. Por eso te insisto, yo no puedo convocar como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes si no tengo el concepto del Instituto Nacional de Salud, que no es perjudicial en materia de salud para los colombianos, ni mucho menos el daño ambiental sobre el impacto que eso generaría. ¿Qué parte de tranquilidad le da usted al país para que la gente no crea que realmente se va a acabar con las fuentes hídricas, se va a acabar con comunidades, se va a fumigar donde haya poblaciones indígenas, inclusive campesinos? Por eso tenemos, Florencio, una autoridad ambiental como es el ANLA, la cual nos está haciendo un estudio a través de ingenieros químicos, ambientalistas, y finalmente sacarán el concepto si es viable o no. Lo mismo por parte del Instituto Nacional de Salud, en el cual un conjunto interdisciplinario de personas en materia de salud van a certificar si es viable o no es viable desde el punto de vista del impacto en la salud de los colombianos. Ya con ese par de documentos estudiaré yo la viabilidad de si convoco o no convoco al Consejo Nacional de Estupefacientes. Pueden estar tranquilos los colombianos de que el gobierno del señor presidente Iván Duque ha sido respetuoso. Ante todo estamos siguiendo todos los lineamientos de la Corte Constitucional, de modo que es un pie de tranquilidad para todos los colombianos. ¿Qué va a pasar si una persona, si una comunidad indígena o una comunidad de campesinos debe interponer una tutela porque se le están vulnerando derechos fundamentales a la salud y otros derechos? Primero que todo, este decreto contempla que ellas se pueden quejar cualquier ciudadano en Colombia, si hay daño a la salud ante la IEPS correspondiente, si hay daño ambiental ante el ANLA, y cuando hablamos de tutela, ante cualquier juez de la República, el deber legal y constitucional de todo juez es recibir la tutela y remitirla vía electrónica al Consejo de Estado, o si no enviarla por vía correo o por correo. Ministro, ¿qué otras alternativas, además de la fumigación, va a llevar a cabo el gobierno nacional para erradicar el narcotráfico? Tenemos muchas figuras, como es la erradicación manual, como es la erradicación terrestre, como es la sustitución y por último esta erradicación aérea que vamos a hacer en los próximos días. Ministro, los conceptos del Instituto Nacional de Salud y del ANLA, ¿cuándo salen? ¿En cuánto tiempo? Eso es incierto porque son autoridades completamente independientes y no sé cuándo me lo van a hacer llegar para proceder de conformidad. Ministro, ¿los otros sistemas de erradicación de cultivos ilícitos no han funcionado, como los manuales y la sustitución de cultivos? Actualmente en Colombia se practica mucho lo que es la erradicación manual, lo que es la aspersión terrestre, la sustitución y ahora vendría acumulándolo la aspersión aérea. Desde luego, cuando uno habla de esto, la aspersión aérea es mucho más efectiva. Piense usted que se pueda 1.2 hectáreas por día a través de la aspersión terrestre o a través de la aspersión manual. Ya con la aspersión aérea
inmediatamente estamos hablando de 162 hectáreas por día, o sea que la diferencia es muy grande. Y si hablamos de costos, con mayor razón. Si hablamos de la aspersión manual, se gastan aproximadamente 4.8 millones de pesos. Cuando hablamos de la aspersión aérea, estamos hablando de 1.6 millones de pesos. Pero eso no es solamente eso, Florencio. Hablemos de las vidas. En 2 años han perdido la vida 29 miembros de la fuerza pública y han herido a 142 de ellos, con las minas antipersonas, también con los artefactos explosivos que les colocan. De modo que esto es fundamentalmente la vida de todos los compatriotas que luchan para la aspersión en Colombia. ¿Cuántas hectáreas hay cultivadas y cuántas se van a erradicar? Bueno, actualmente en Colombia hay más de 150.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Y durante el gobierno del presidente Iván Duque se han sustituido esos cultivos ilícitos por más de 18.000 hectáreas. ¿Qué pasa con la resiembra? Eso es un problema porque a medida que nosotros vamos erradicando, sea manualmente, o sea terrestremente, o sea aéreamente, desde luego ellos utilizan la resiembra para poder nuevamente continuar con los cultivos ilícitos. Ministro, ¿el gobierno del presidente Biden de Estados Unidos está detrás de una presión para que se empiece a fumigar en Colombia? No, Florencio, Colombia, como tú lo sabes, es un país completamente independiente, goza de soberanía, la cual reside exclusivamente en el pueblo, el cual emana el poder político y gubernamental. Desde luego son aliados. Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos hace muchos años. Y hace poco el gobierno de John Biden nos expresó su acompañamiento y apoyo incondicional a Colombia para combatir las drogas del narcotráfico. Ministro, estos herbicidas que se utilizan para combatir los cultivos ilícitos actualmente en Colombia y en otros países se utilizan para otro tipo de cultivos, ¿y qué concentración se utilizará esta vez? Sí, yo considero que el problema es la concentración del glifosato, pero aquí nosotros lo que tenemos entendido es que vamos a reducir ostensiblemente con los litros de agua correspondientes precisamente para no ocasionar un daño. Todos son estudios, Florencio, que se hacen de una forma minuciosa y responsable para salir bien librados de este tema. ¿Se utiliza en otros cultivos este glifosato? Se utilizan en diferentes cultivos de café, de caña de azúcar, de arroz, de sorgo, entre otros. De modo que el glifosato ha sido utilizado en toda la parte de los cultivos en nuestro país. Ministro, muchas gracias y feliz día. Igualmente, hasta luego.